Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. El mensaje de hoy se llama El Dios que no cambia, el Dios inmutable que no cambia. Uno de los atributos más importantes que Dios tiene es justamente ese: en Él no hay ni sombra de variación. Él no se muda, no tiene mudanza, como dicen algunas versiones antiguas. Y como dice textualmente el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, algunas versiones dice porque yo el Señor, porque yo que soy Dios, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, exterminados. ¡Qué palabra! Menos mal que Dios es así y que se revela a través de las Escrituras de esta manera. Y al decir que Dios no cambia, si nosotros leemos la Biblia, podemos decir con certeza que tampoco cambia su palabra. Porque algunas veces nos llenamos de argumento y de frases como que no, hay cosas que evolucionan, vivimos en el siglo XXI, no es tan así. Y bueno, eso hace que muchas personas por allí sientan que este Dios se muda o tiene sombra de variación. No podemos decir que conocemos a Dios, porque la única forma de conocerlo a Dios es a través de las Escrituras, la palabra de Dios, que nos muestra, ¿qué nos muestra? A ese Dios que se revela en la persona de Cristo, que se hizo carne, se hizo humano. Para muchos quizás la palabra de Dios cambie. Algunos la adaptan o la acomodan a los tiempos y a las culturas. Vaya si hay culturas en el mundo. Vaya si hay comparaciones entre tiempos pasados y tiempos actuales. Alguno la moderniza también. Ya la lleva a lo moderno, al estatus del momento. Estoy hablando de la palabra de Dios. Y pareciera, o este concepto apunta a que hay un Dios o hubo un Dios para los hebreos del Antiguo Testamento llamado Yahvé, Jehová, Elohim y tantos otros nombres con la cual él aparece demostrando situaciones que honraron su nombre. Y también vemos que hay un Dios del primer siglo de la iglesia. Un Dios que se manifiesta como podemos decir o interpretar como la parte donde Él se manifiesta entre la gracia que recién comienza a surgir a partir del Nuevo Testamento. O sea, esta dispensación también nos muestra un Dios para los hebreos y
hay un Dios para la iglesia, que por cierto había comenzado con los hebreos, porque según Romanos 1:16 dice que este evangelio que Pablo predicaba, dice que no se avergonzaba porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil o al griego. Entonces parecería que hay dos dioses, o hay uno para los hebreos del Antiguo Testamento y hay uno para la iglesia en el Nuevo Testamento, o en el tiempo de la gracia. Y uno más moderno que sería el actual, porque también tenemos que marcar esta diferencia. Hay un Dios para los hebreos que termina, según nuestra mente, allí en el libro de Malaquía. Empieza un Dios diferente, de acuerdo a la lectura, en la dispensación de la gracia, desde Mateo en adelante, y hoy, pleno siglo XXI, parecería que hay otro, más moderno, más tolerante, más que algunos ya de libertad pasan a libertinaje o a caracterizarlo como que no pasa nada. Dios es un viejito que se quedó en el tiempo. Y sin embargo, tenemos que repetir estas palabras, las que dijo Dios: yo Jehová no cambio, yo el Señor, el eterno, el de siempre. No tengo sombra de variación, no me mudo, permanezco. Quiso decir que está sobre el tiempo, es el Dios de ayer, de hoy y de siempre, porque está sobre el tiempo. Nosotros los seres humanos somos regidos por el tiempo y lamentablemente estamos ahí sujetos al tiempo, pero Dios está sobre el tiempo, Dios vive su eterno presente. Pero ahora, cuando miramos la palabra de Dios y la interpretación que le dan muchos en este tiempo, parece que ese Dios ha cambiado o su palabra ha cambiado. Pero Él sigue afirmando en Malaquías, su profeta del Antiguo Pacto, capítulo 3, verso 6, yo Jehová no cambio, no me mudo, en mí no hay mudanza, en mí no hay sombra de variación. Por esa razón, hijo de Jacob le dice a su pueblo, le dice a la iglesia, le dice a este tiempo que estamos viviendo, siglo XXI, no habéis sido consumidos. Porque justamente uno de sus atributos es que Él no cambia, permanece inmutable. Oh, toda la gloria sea para Él en este momento, siempre, siempre. Deberíamos honrarlo y tener presente en nuestra mente esta palabra, constante como un martillo que nos haga sentir cada golpe, hacernos reflexionar que Él permanece. Los tiempos pueden cambiar, las personas pueden cambiar, los imperios se han levantado y han caído, los gobiernos de todos los tiempos, las culturas pueden ser diferentes. El hombre puede estar muy moderno y jactarse que ha llegado a la luna y que ha descubierto tantas cosas a través de la ciencia. Pero todavía sigue esta palabra en vigencia: yo no cambio, yo permanezco con este atributo, dice Dios, soy inmutable. Aleluya, bendito sea su nombre. Algunos tienen la desfachatez, admítame el término, vulgar, siempre digo así, de decir esta palabra fue para aquella cultura, o esta frase fue para aquella gente, o debemos interpretar en el momento que se envió esta palabra, o esto fue para el pueblo judío, o esto fue para la iglesia primitiva.
como zafando que para nosotros no es. Y Dios sigue diciendo que Él es inmutable, que Él permanece para siempre, y que si justamente estamos donde estamos y no hemos sido consumidos, es por ese atributo tan importante que lo destaca Dios. Él no cambia. No vaya a pensar que en el Dios que era del pasado, y hasta algunas veces a la luz de nuestra interpretación, nuestros conocimientos limitados, qué Dios severo, abría la tierra y tragaba a la gente, los rebeldes, el caso de la rebelión de Coré, que es nombrado en el Antiguo Testamento, un grupo de gente. Coré era un representante de alguien de una tribu que se levantó contra Moisés y contra Dios, y que Dios le dijo a Moisés: no, esta gente, yo voy a tomar cartas en el asunto, porque... Y ahí abrió la tierra y se los tragó vivo. Pensamos que ese Dios era un Dios muy severo, un Dios muy exigente. Pero encontramos también en el Nuevo Testamento que alguien que miente al Espíritu Santo, Ananías y Zafira en este caso, también mueren. Porque no mintieron a hombres, sino que mintieron a Dios. Porque se les preguntó en cuánto habían vendido la propiedad que era de ellos. Y queriendo alardar y hacerse los número uno del grupo, dijeron en tanto. Pero se quedaron con una parte que no le correspondía. Que el mismo apóstol Pedro dice: ¿qué necesidad tenías de hacer esto? Si la propiedad era tuya, querías venderla en 10 o en 1 millón, era tuya, vos tenías que decir la verdad. Entonces encontramos que este Dios no cambia. Y dice a través de Pedro que no mintió a hombre, que no, o sea, en otras palabras, no me mintieron a mí, dice Pedro, mintieron a Dios, mintieron al Espíritu Santo. Qué tremendo. Se le atribuye a las Escrituras grado de inspiración y de importancia. Se califica, se selecciona lo que es para la iglesia y lo que no es. Esto se escribió para la iglesia de Corinto, dicen algunos. Esta es una enseñanza para la iglesia de los Gálatas. O esto fue para tal situación, en tal momento, en tal ciudad. Y al decir eso estamos como queriendo decir que hay un cambio, que nosotros no aceptamos eso. Pero vuelvo a ser reiterativo con esta palabra, el Señor sigue diciendo: yo no cambio, yo no me mudo, yo no tengo sombra de variación, lo que dije antes permanece. Es más, Dios está diciendo en palabras más fáciles de entender: ustedes van a morir todo, el cielo y la tierra van a desaparecer, pero mi palabra permanece para siempre. Otros dicen: no, esto dijo el apóstol Pablo, esto dijo el apóstol Santiago, esto lo dijo fulano de tal, porque conocemos el nombre y hemos leído en tal o cual parte de las Escrituras. Y nos atrevemos a señalar. Pero cuidado, porque la pregunta sería: ¿quién tiene poder para clasificar? ¿Quién está en la altura para decir, seleccionar, desechar o tomar algo, escogerlo, en otras palabras? ¿Quién puede decir o acomodar la palabra de Dios? La misma Biblia o la misma Escritura, 66 libros, nuestra Biblia, reclaman inspiración y autoridad completa. ¿Sabe por qué? Porque dice en 2 de Timoteo 3:16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y al decir toda la Escritura, pone Antiguo y Nuevo Testamento. Útil para enseñar, para enseñarnos, para instruirnos,
para que aprendamos de este Dios que no tiene sombra de variación, ni se muda, ni cambia, y por el cual no hemos sido consumidos, nosotros, su pueblo. Para redarguir, o sea, para corregirnos. La palabra de Dios tiene un poder para corregir al hombre, un poder para cambiar la mente, los pensamientos del hombre, corregirnos en muchas áreas de nuestra vida. Por eso que no necesitamos decir, no, esto no me corresponde, esto era para Santiago, esto era lo que Pablo habló para los Gálatas, esto era para otros tiempos, no podemos, porque la palabra de Dios nos tiene que corregir ese error. Ella misma reclama autoridad, inspiración total al decirnos que toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, el soplo de Dios estuvo sobre los escritores y ellos no están más, por cierto, escribieron. Pero el intérprete, que es el Espíritu Santo, el soplo de Dios, la inspiración de Dios, está en plena vigencia para ayudarnos a interpretar correctamente las Escrituras. Dice que también es apta para instruir en justicia. Nosotros somos injustos por naturaleza. Nuestra inclinación va a la injusticia. Pero esta palabra tiene poder para instruirnos en justicia. Para que ese pequeño tribunal de la conciencia sea marcado, instruido, enseñado por la justicia de Dios que se revela a través de su palabra. Otro de los atributos de Dios, si lo hay, su justicia. Dice que aún los que van a ir al infierno un día, van a decir en el infierno y en el tormento, justos son tus juicios, oh Dios. Porque van a reconocer que están allí por sus propios errores y por sus propios pecados, y van a decir con sus labios que Dios ha sido justo también en enviarlos ahí. Y ahí entramos en una controversia, porque algunos dicen, no, un Dios de amor, ¿cómo va a enviar al infierno a sus hijos? Sí, pero también es un Dios justo, un Dios que se revela a través de este atributo también, no solamente inmutable, sino justicia plena. Por eso Jesús enseñaba y decía, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Y hablando de justicia un poquito, me quiero detener aquí. No importa la injusticia que usted sufra, un día se va a hacer justicia. Un día este Dios que tiene este atributo tan importante y que su palabra está para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la persona que sirve a Dios, al decir hombre decimos mujer, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un día este Dios va a hacer justicia. Hoy te pueden defraudar los jueces de la tierra, los abogados, los tribunales. Usted mismo puede pensar que hizo justicia a su manera, pero un día va a salir y va a ser revelada la verdadera justicia a través de Dios y su palabra. Porque la Biblia dice también que las cosas que se escribieron antes, y estamos hablando del Antiguo Testamento, es para nuestra enseñanza. Se escribieron a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 10 también dice,
más o menos lo mismo con esta frase. Dice que lo que se escribió antes se escribió para que nosotros tomemos ejemplo y no pequemos como el pueblo de Israel pecó. Y allí dice frase fuerte o palabras que al castellano: no forniquemos como ellos fornicaron, no murmuremos como ellos murmuraron, no juguemos con Dios, porque este Dios que juzgó en el pasado, si quizás no juzga ahora, está reservado el juicio, en la cual nada pasará por alto. Y a este juez justo que es Dios, que no cambia, inmutable, con su atributo más principal, no tiene sombra de variación, no se lo va a poder comprar con dinero. No se lo va a poder hacer algunos arreglitos que hacen algunos aquí en la tierra. No, decir que fue así, tanto para esto, tanto para aquello, no. Este juez justo no acepta soborno. Este es juez de jueces y juzga con justicia. Así que tomemos en serio que todo lo que le pasó a Israel en el pasado, estos libros que relatan la historia de este pueblo, desde Génesis hasta Malaquía, 39 libros, fueron escritos para nuestra enseñanza. Para que no hagamos como ellos hicieron. Este pueblo fue murmurador. No, yo no tengo que murmurar porque si no voy a perecer. Este pueblo anduvo de cualquier manera. No hay problema. Forniquemos, hagamos nuestra vida. Los de Sodoma y Gomorra dijeron: nosotros podemos vivir nuestra vida inmoral a nuestra manera, total. Llegó el día del juicio de Dios. Y perecieron todos los que se levantaron contra lo que Él había establecido para el ser humano. Así que no hay forma. A este Dios inmutable, que no tiene sombra de variación, que no cambia, que permanece, que los tiempos no lo han dejado viejito, como algunos se puede imaginar, un Dios viejito de cabello blanco con un bastoncito y apenas mira. No, ese es el concepto que el diablo quiere hacer o poner en la mente de la gente de este tiempo. Otro concepto o equivocación, el diablo le dice a algunos: ¿y para qué vas a ir al cielo? Si vas a estar suspendido entre una nube con una arpita y una aureola en la cabeza. ¿Qué tiene que ver? Nada. Nada, porque ninguna parte de las Escrituras dice que vamos a estar así después de pasar de esta vida a la otra. Entonces el diablo mete conceptos, ideas, filosofías. Y algunos hasta llega a decir abiertamente y en rebeldía contra Dios: no, yo me quiero ir al infierno porque allá en el infierno van a estar mis amigos, allá yo voy a compartir el rock and roll que me gusta, la cumbia, lo que fuere. Tenga cuidado, no sabe lo que dice tal persona. Además, no nos olvidemos que tanto el ministerio de Jesús como la presentación del Evangelio, el desarrollo y la consideración de la iglesia apostólica o de los tiempos de la iglesia primitiva, fue hecho o fue creado con la inspiración y la utilización de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Según la historia, 400 años después se empezaron a ser aceptados los libros que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Los 27 libros, 400 años después. Escuché decir una vez que 300 años la iglesia fue un esplendor. Los primeros 300 años fue una dependencia total del Espíritu Santo, con la utilización de las Escrituras del Antiguo Testamento.
O sea que los primeros 300 años la iglesia primitiva predicaba del Antiguo Testamento y predicaba basado en lo que los apóstoles habían dicho y visto del Señor, y luego fue transmitido a la siguiente generación, a los padres de la iglesia primitiva, y así fue yendo 300 años. El Espíritu Santo no se equivocó y organizó la iglesia, pero lo que más sobresale es los libros del Antiguo Testamento. 300 y 400 años después fueron aceptados los 27 libros del Nuevo Testamento. O sea que los hermanos predicaban los primeros tiempos con los salmos, con el Pentateuco, o para los judíos con la Torá. Predicaban. Y allí los que tenían acceso a eso podían hacerlo. Los que no, escuchaban de otro y el Espíritu Santo les ayudaba para memorizar y acordarse de esa palabra y llevar esa palabra para donde ellos iban. Por eso que el pueblo de Israel es un milagro. Porque no se perdió la identidad. Porque fue pasando de generación en generación, transmitieron. Y llegó hasta el tiempo donde podemos decir que el cumplimiento de las Escrituras se hizo real en la venida de Cristo. O sea que la iglesia primitiva también se consolidó con el Antiguo Testamento o los 39 libros inspirados del Antiguo Testamento para por lo menos hacer las reuniones. Y luego se recordaban de Cristo, de sus palabras. Por eso Cristo dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre usted y le hará recordar mis palabras. Por eso es que ellos necesitaron el bautismo del Espíritu Santo en el aposento alto. Porque el Espíritu Santo haría recordar las palabras de Cristo. Los hechos más importantes que tenían que ver con nuestra salvación. O que tienen que ver con nuestra salvación. Vio que hay un versículo allí por Juan que dice que si se contaran todos los milagros que hizo Jesús no alcanzarían. Lógicamente, estamos hablando del momento que escribió el evangelista Juan ese libro. No alcanzarían todos los textos, pero también este versículo tendría que ser interpretado en una dimensión más amplia. ¿Sabe por qué? Y porque si vamos a contar lo que Jesús hizo por los millones y millones en el mundo, no alcanzarían los libros. Pero lo que se escribió alcanza para vuestra salvación. Pero no hay que modernizarlo, no hay que torcerlo, no hay que cambiarlo. No hay que ponerle una coma donde no va, un punto donde no va, porque el sentido de interpretación puede ser otro. Y porque podemos estar enviando personas a la perdición, almas a la eternidad, por haber errado las Escrituras. Pero este Dios que estoy predicando en este mediodía no cambia, no tiene sombra de variación, no se muda, no ha envejecido. El hombre sí, nace, muere, algunos se reproducen y mueren. Ese es el ciclo establecido desde el momento que el hombre no le hizo caso a este Dios que estoy hablando. Este Dios que le dijo: porque del día que de él comieres, morirás. Cuando la serpiente antigua, el diablo, engañó al hombre y comió y no murió físicamente, aunque sí espiritual, dijo: no pasa nada, vamos a ser igual que Dios. Pero no se dio cuenta que al meter adentro suyo lo que Dios había dicho que no lo haga, entró la muerte adentro de él. Y a partir de ese momento se estableció un tiempo donde el hombre tuvo que morir también físicamente. Porque está establecido que el hombre muera una vez. ¿Pero por qué está establecido? Porque el hombre falló allá en Adán, en Eva. Los primeros padres de la raza humana fallaron. Y en ello estamos todos nosotros también.
No podemos culpar a él, si yo estuviera en el lugar de Adán no hubiese hecho. No, lo hubiésemos hecho igual. Entonces está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. Tenemos que enfrentar el juicio de Dios. Así que enseñaban y predicaba a la gente, únicamente los de los primeros 400 años, con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Dice también el profeta Isaías en el capítulo 40, verso 8: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no cambia, no se adapta a nuestro gusto. Eso quiero que usted entienda, usted que me está escuchando en este momento, y los que me miran por el Facebook en vivo. Dios no se adapta a nuestro gusto. Muchas veces, a mí me gusta así. Y yo creo que la palabra de Dios me tiene que adaptar a mi gusto, a mi manera. No, estoy equivocado. Porque ella no se adapta, ella no evoluciona, no necesita evolucionar, no necesita cambiar. Ella es inmutable como Dios. Ella permanece. Ella declara que el cielo y la tierra van a pasar. Y esto está hablando de generaciones y generaciones de hombres y de mujeres. Pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. La misma enseñanza de la iglesia del siglo I es para la iglesia de este tiempo también, de este siglo XXI. Porque miramos ahora y hay un descontrol en otros lugares. Adaptan a Dios a su gusto. Hacen el culto al gusto del hombre y no al gusto de Dios, que está descrito en su palabra. Antes los templos eran lugares de oración, de reverencia, de respeto, donde se ocupaba gran parte de esa liturgia, podríamos decir así, en la palabra de Dios. Se escuchaba. Y las generaciones iban aprendiendo, y los que venían iban aprendiendo que hay un Dios en los cielos, inmutable, que no cambia, que envió a su Hijo, que salva, pero que también es justicia si se lo rechaza o se rechaza el regalo de la vida eterna. Envía a la gente a donde la gente eligió ir, a la perdición. Entonces, podemos decir, en otras palabras, que esto va a permanecer así hasta que Cristo venga. ¿Qué va a permanecer así? Que lo mismo, la misma enseñanza para la iglesia primitiva es para nosotros. Hoy usted dice, o por ahí nos preguntamos, ¿y por qué si Ananías y Zafira cayeron muertos porque mintieron al Espíritu Santo? ¿Y por qué hoy no? Y porque no quedaría nadie para enterrarnos. Dijo alguien. Yo creo que hay una muerte espiritual muchas veces en estos aspectos que se destaca, que deja de ser lo que era, que pierde el primer amor, el fervor, las ganas, el deseo. Todo esto proviene de Dios. Usted no le sirve por su gusto, yo no le sirvo por mi gusto, yo no le sirvo porque yo tengo fuerza, yo voy porque yo hago. No. Todo esto viene de parte de Dios. El inmutable, el que no cambia, el que no tiene sombra de variación. Ese Dios nos ayuda. Pero quiero decirle que permanece igual. No hay que cambiar la doctrina. No hay que cambiar la enseñanza original de los apóstoles. Porque ellos la recibieron del Señor. Ahora queremos adaptar todo a nuestra manera y queremos hacer y aceptar esto y aquello y vamos a dar lugarcito para esto, y termina siendo un gusto para el hombre o para la gente de este tiempo, de este siglo. Y hasta algunos se burlan o se mofan de los antiguos. Esto quedaron en el tiempo.
Escuché decir, algunos me llegaron a decir a mí, pero el evangelio que vos predicás es del tiempo de la familia Ingalls, más o menos. Prefiero estar en ese tiempo, pero estar seguro, porque este Dios no cambia, este Dios permanece para siempre. Así que Él es inmutable, su palabra permanece para siempre y la iglesia es eterna. Esos días escuché un mensaje de alguien que dijo así, que el juicio de Dios comenzará por su casa. La Biblia dice ese versículo. Y si el juicio de Dios comienza por su casa, ¡ay de los pecadores, de los que no quieren aceptar la gracia de Dios! Me pregunté para mí, ¿por qué el juicio de Dios va a comenzar por su casa? ¿O por qué comienza por su casa, mejor dicho? Porque Dios quiere mostrar un modelo para el mundo. Dios quiere decir para el mundo que va a ser condenado, que va a estar allí delante del trono blanco. Esta es mi iglesia. A ellos yo los corregía como hijos. A ellos yo les pongo como ejemplo. Por eso que las cosas en la iglesia no pasan por pasar. Por eso que en este lugar, llamado la iglesia del Señor, que es eterna, comprada con su sangre, aleluya, no pasa nada desapercibido. Puede pasar un tiempito. Puede pasar, alguno dice, ¿qué pasa? Que nadie toma cuenta de este asunto. Deje, quizá los hombres no tomen cuenta, pero Dios va a tomar cuenta. Porque el juicio de Él comienza por su casa. Y Él juzga con justos juicios. Aleluya. Cuidado. Porque nadie va a quedar impune. Nadie va a quedar como que, yo pasé, viste que yo me burlé, viste que son todos ustedes. No. Yo hice la más corta. No, acá en lo que se refiere a servir a Dios, no. ¿Por qué? Justamente por esta frase, porque Dios no cambia. Así que el mismo Dios de Israel es nuestro Dios. No evoluciona. No es que hay un Dios o que hubo un Dios estricto para el antiguo pacto y ahora un Dios condesciente y tolerante para nuestros tiempos. No. Él dice que no hemos sido consumidos porque Él es inmutable y Él no cambia. No por nuestras obras. Y vuelvo a decir, si Dios algunas veces tiene tanta paciencia, otro de los atributos de Dios que estamos mirando en la escuela bíblica, acá en nuestra iglesia central los días jueves a las 19 horas, ya de paso digo, estamos mirando justamente esa parte, Teología Sistemática 1, con respecto a la persona de Dios. Otro de los atributos de Dios es la paciencia. Dios tiene paciencia. Dios está esperando que yo me arrepienta, que deje de hacer lo malo. Atributo de Dios como su amor, que no se entiende cómo puede perdonar y amar a alguien que por ahí nosotros, en nuestro limitado juicio de conocimiento, lo hago desaparecer. No, Dios también es amor. También tiene paciencia. También, como prediqué en alguna oportunidad acá en la radio, también corrige, disciplina, castiga a los que tiene por hijos. Algunos no saben por qué, pero la disciplina de Dios está. El castigo de Dios, como decían los antiguos, dice Dios pega y no muestra la vara. Como que Dios hace sentir también. Claro, porque es su justicia. Pero Dios es paciente. Espera y aguanta. Y parece que los hombres o los que vemos algunas veces somos impacientes, pero Dios tiene este atributo tan importante, paciencia. Espera pacientemente que el hombre se arrepienta, que el hombre se vuelva a Él, que el hombre se humille, que el hombre se reconozca, que el hombre se vuelva de su mal camino, que el hombre deje de hacer lo malo, que el hombre deje de derramar sangre inocente, que el hombre que están en lugares como tribunales hagan la justicia basado en los principios que Dios estableció. Que los abogados, que los fiscales, que toda esta gente
Necesitamos que volver a la justicia de Dios que está en su palabra. Por eso que la iglesia tiene que tener justicia. No se puede tolerar todo, no se puede, se perdona todo, no, eso es un viva la pepa, cualquiera hace lo que quiere. No, Señor. Porque Dios justamente dice en este atributo que Él no cambia. Que si no fue tolerante con el pecado de Coré y sus séquitos, que si no fue tolerante con Sodoma y Gomorra, donde los hombres y las mujeres bajaron a la inmoralidad peor que los animales. No encontramos un Dios tolerante ahí. Bueno, déjale, ellos se aman. Es lo que ellos sienten hacer. Es como ellos sienten vivir. No, porque el mismo Dios de Abraham fue el Dios que creó también los pueblos de Sodoma y Gomorra, o por lo menos vienen del mismo origen Adán y Eva. Y eso estaba diseminado por todos los lugares. Y ha quedado a través de los tiempos. En la Real Academia Española, el significado en el diccionario de Sodoma viene de la palabra sodomía. ¿Y por qué encontramos un Dios que hace descender fuego y azufre y termina con eso? Porque es un Dios de justicia. Un Dios que ya no podía soportar más el hedor del pecado. Ya no se soportaba más, como no se está soportando ya en este tiempo. Los millones y millones de abortos que hay en el mundo. La inmoralidad, como serían en los días de Noé, dijo el Señor, así sería la venida del Hijo del Hombre. Como serían los días de Lot, de Sodoma y Gomorra, así sería la venida o la señal de que pronto el Señor va a aparecer. Así que atento, cuidado, entiendamos, grabémonos en nuestro corazón esta palabra. Que si hasta ahora no pasó nada, no significa que no va a pasar. Dios va a juzgar con justos juicios. Un Dios que no se muda, un Dios que se muda no sería Dios. La inmutabilidad es uno de los atributos divinos. Implica su carácter y personalidad. Yo soy el que soy, le dijo el Señor a Moisés. Dice, Señor, cuando me pregunten por tu nombre, porque él vino y sorprendido en la zarza ardiente, vino y la voz de Dios salió desde la zarza y dijo, Moisés, Moisés, quita el calzado. Bueno, y ahí lo llama y lo prepara para la tarea que tenía designada para Moisés. Y él cuando va a venir, porque primero empieza a objetar, no sé hablar, tu hermano va a ir en el lugar tuyo, ustedes van a ir juntos. Dijo, y cuando los hijos de Israel me pregunten, ¿quién es el que te envió? ¿Qué Dios es el que te envió? Le dirás, yo soy el que soy, me envió a vosotros. Fíjese que habla en tiempo presente esta palabra. Podía haber dicho, decile a los hijos de Israel que yo era el Dios del pasado. O ellos se hubiesen quedado con un Dios de la historia, un Dios de antes, un Dios solo de Abraham, de la época de ellos. Si le hubiese dicho, ¿quién te envió a ti para que hables con nosotros? Y le hubiese dicho Moisés en respuesta, el Dios que era o que va a ser algún día. Ellos hubiesen dicho, bueno, entonces quiere decir que todavía no es. Pero habla en tiempo presente. Dice, cuando los hijos de Israel te pregunten, ¿quién te envió? Le dirás, yo soy el que soy, me envió a vosotros. Porque Dios permanece, porque Dios no tiene sombra de variación. Este Dios está aquí y por su palabra podemos afirmar que no cambia.
que no es tolerante con el pecado. Él puede tener paciencia con algunos, pero su paciencia tiene límites. Dios es amor, amor, como dice la versión, pero también es fuego consumidor. Con Dios no se juega. Vuelva a Dios mientras hay tiempo. Usted que está haciendo un montón de cosas contrarias a lo que dice las Escrituras. Usted que pudo adaptar la Biblia o los tiempos a su manera de vivir de espaldas a Dios y piensa que va a hacer lo que quiere, sepa que un día esto tendrá fin. Porque para todo Dios también le pone fin a las cosas. El reino de Babilonia en la época de Daniel, según la historia, reinaron 70 años. Y cuando Nabucodonosor o los sucesores de este título pensaron que podían seguir haciendo lo que querían, hizo una fiesta, capítulo 5 de Daniel, hizo una fiesta para 1000 de sus príncipes con sus concubinas. Y mientras bebían y se embriagaban y comían de todo y bailaban y estaban en un exceso de inmoralidad. Alguien dijo: traigan las copas y los vasos que hemos traído del pueblo de Israel para que pongamos vino en ellos y tomemos. Y fueron traídos los vasos, pero esos vasos eran sagrados y dedicados un día para el servicio para Dios. Y aparecieron y pusieron vino y tomaba uno y tomaba el otro y manoseaba este y era un ambiente de juego y de risa. Y de repente, en medio de esa situación, aparece la mano semejante a la mano de un hombre que escribe en la pared. Y uno comenzó a mirar, y el otro, y el otro, y el otro, y ya llegó la noticia para el rey, y el rey también miró, y la mano escribía. Y de repente, quieren saber la interpretación, no saben. Y ya ofrece collares, ofrece reino, ofrece vestidos buenos. Y nadie puede porque todos están en un ambiente que desconocen. El que está escribiendo en la pared era la mano, podíamos decir, de Dios, un juicio para este hombre. Tekel, Tekel, Usparsin. Y ahí llamaron a Daniel, y Daniel vino e interpretó. Contó Dios tu reino y le puso fin. Por eso digo que hay cosas que Dios pone fin. Cosas que Dios dice basta. Cosas que su paciencia llega a su límite y dice hasta acá nomás. ¿Y quién podrá detenerlo? Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado fuiste en la balanza de la justicia y fuiste hallado falto. Tu reino es ahora roto y entregado para otro. Cuidado que este Dios sigue teniendo esa misma justicia. Inmutable, no cambia, permanece para siempre. Señor, te doy gracias por tu palabra. Una vez más he predicado creyendo en lo que digo, convencido de que no es mi palabra, sino que es tu palabra, que no cambia tampoco, que no se muda, que no se adapta al hombre, a los gustos y a los tiempos, que permanece para siempre. Tu palabra no evoluciona porque no necesita evolucionar. El cielo, la tierra pasarán, los hombres se terminarán, las generaciones se irán, pero tu palabra permanece para siempre. Gracias te doy, porque por esa palabra estamos predicando aquí también en este tiempo. Gracias te doy. Ayúdanos,
porque la iglesia será el modelo para el mundo de tu justicia, de tu amor. El mundo entenderá, Señor, aleluya, que la iglesia es el remanente donde se manifiesta tus atributos a través de tu palabra. Gracias te doy por la vida, por la salud, por los que están del otro lado escuchando. Tú sabes, Señor, dónde están. Por los pródigos que me han escuchado en este mediodía. Por los que están, Señor, lejos de ti. Por los que están hundidos en muchas cosas. Mas le he predicado que tú eres un Dios de amor y que todavía le esperas con paciencia que se reconozcan y que se vuelvan a ti. Tú eres amplio en perdonar. Tú manifestaste tu amor en la cruz del Calvario, en la persona de Cristo nuestro Señor. Gracias te damos. A ti sea la gloria, la honra siempre. Y todo lo que hagamos y digamos, glorifique tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, ahora y siempre. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.